Tarde. ¿Me escuchan bien? Queda confirmar con eso. Sí, sí, se escucha bien. Perfecto. No, muy contento otra vez de estar aquí. Quería nada más, digamos, comentarles de nuevo que esta es una segunda sesión. Digamos, no sé si hay alguien que haya quedado en la sesión anterior o, digamos, para los estudiantes de esta sesión el tema también es nuevo para ver si podemos tomar el mismo tema o tal vez pasamos a otros temas referentes. Yo tuve la primera sesión. ¿Están conectadas las mismas personas de la vez pasada? Sí. Sí. Ok. ¿Perdón? Pues, bueno, hay una persona nueva, escuché de fondo, ¿verdad? Entonces yo voy a dictar la misma clase para que lo tengamos, entonces represente pronto las personas que están o continúo con otros temas. Esa es más como la pregunta. Se acaba de conectar otra persona más. Mayra, bienvenida. Encuadro un poco acá la pantalla. Sí, tengo esa inquietud. ¿Hacemos la presentación de la primera sesión o quieren mirar otros temas? Las personas estudiantes que están conectados. Yo pienso pues que si estamos los mismos, que no llegaron todos, ya vimos la primera sesión, si hay otros temas, pues podemos darle cabida a los nuevos temas. No sé qué opinan los otros participantes. Yo pienso Y igual. otros temas. Vale, perfecto. Entonces, bueno, antes de comenzar, entonces, para los que pronto no estuvieron en la sesión anterior, pues yo soy John Villabona, yo soy el coordinador de construcción sostenible y información sectorial de Camacol Presidencia. Me encargo de todos los temas de estructuración de normativas y política pública desde el sector privado, en las mesas de trabajo que se tienen con el gobierno nacional, específicamente con Ministerio de Vivienda y Ministerio de Ambiente, y en otras actividades, esto es también muy importante. Soy el líder de la implementación de certificación EDGE en el país, en donde pues hemos tenido excelentes resultados a nivel nacional, en donde pues ya ocupamos el 63% del territorio, proyectos certificados en vivienda, oficinas, hospitales, edificaciones institucionales. Hace poco recibimos también la certificación, digamos, EDGE, la Universidad Nacional de Manizales recibió la certificación EDGE en diseño, entonces un poco más de ver que efectivamente en las regiones se está creando más las capacidades y fortaleciendo el ecosistema de la construcción sostenible. Entonces, bueno, para la invitación de la universidad, digamos, para nosotros es muy importante seguir trabajando en estos temas. Sí, sabemos que el sector productivo ha dado grandes avances, pero en la medida que estos avances se han dado, hemos fortalecido también los lazos con la academia. Entonces, digamos, este espacio es parte, digamos, de ese trabajo conjunto que tenemos nosotros como sector productivo, de poder cerrar esa brecha que, digamos, muchas veces se percibe entre la academia y el sector productivo. Pues esto es parte de ese ejercicio, ¿no? Poder traer un poco más a la práctica lo que se está haciendo y también pues permitir las innovaciones y nuevos desarrollos que siempre propone la academia a través de la investigación. Entonces, bueno, para continuar tal vez la sesión anterior, me gustaría como preguntarles ¿qué inquietudes tuvieron? Más que inquietudes, no quisiera saber como en resumen qué recuerdan de la sesión anterior, ¿sí? De pronto yo me conozco tal vez el tema, pero me gustaría saber qué recuerdan ustedes de la sesión anterior. Y en la forma que ustedes me van contestando, pues yo voy a ahondar en algunos temas que tal vez me quedaron pendientes y creo pertinentes que vale la pena profundizar.
Entonces, alguien, digamos, levante la mano muy amablemente y nos cuente tal vez qué se vio la clase anterior y si tiene alguna duda o inquietud, pues podemos responderla en este momento. Entonces, adelante, les doy la palabra. Bueno, según lo que me acuerdo la vez pasada, hablamos de la estructura y su diseño, que puede afectar el ambiente de las personas internamente, el bienestar según la estructura y cómo están diseñadas. También cómo utilizar efectivamente la orientación de los edificios para así tener un ahorro de energía en lo que sería electricidad, iluminación y los diferentes elementos que se están utilizando y nuevas innovaciones en materiales. Sí, muy Y bien. el aislamiento también, las ventanas. Sí, Juan Carlos, desde que tú levantaste la mano, digamos, me gustaría conocer desde tu punto de vista qué hace falta como también como fortalecer, ¿no? ¿Cómo está el ecosistema tal vez de construcción sostenible, qué se ha visto, qué se ha trabajado en la región? No sé si nos podemos esperar algún indicio de qué se ha estado trabajando, pues todo lo que tú has percibido. Bueno, aquí en Montería he percibido como en la segunda alcaldía que el diseño no es es moderno, ya que utiliza sí, esas nuevas tecnologías de ambientación para no malgastar energía. Eficiencia energética. Sí. Uh-huh. Ok. Y como agregado, yo diría que también deberían de tener en cuenta en el sistema, no sé pues, si ese tema no está en el sistema, es la distribución de las viviendas de trabajo. Porque siempre he visto que puede ser las construcciones están mejorando mucho y todo, pero siempre hay un factor que es la distancia entre las viviendas, el trabajo, y eso afecta mucho las cosas. No sé si eso lo tiene en cuenta este sistema. El confort también va en los tiempos de transporte y esas cosas. Sí, así es. Bueno, muchas gracias por tu aporte, Juan Carlos. Me gustaría escuchar otra opinión adicional, digamos, algún comentario o también algún recorderis de lo que vimos en la sesión anterior. Mientras yo voy buscando, le doy unos minutos más por aquí para mostrarles algo. Bueno, listo. Entonces, bueno, quisiera como arrancar esta sesión, ¿sí? Antes de pronto ver otros temas que están en la diapositivas y profundizar en que algunas de las medidas que se suministran en la plataforma. Quisiera como mostrarles lo que es el Código de Construcción Sostenible a nivel nacional, ¿sí? En el cual pues es muy importante que ustedes lo conozcan, para los estudiantes y para los que ya están en este ciclo profesional, saber que existe un Código de Construcción Sostenible, que algunos de ustedes ya lo conocen, digamos, también hemos trabajado bastante con la regional en difundir este código. El Ministerio de Vivienda lo expidió en el año 2015, es la resolución 549, así que se compone de una serie de documentos que todas las edificaciones nuevas deben tener en cuenta o que deben aplicar en los proyectos de construcción. La resolución 549, bueno, ya les dije que se expidió en el año 2015, ¿sí? Es una resolución que nosotros lo tomamos como el primer avance en política pública referente a la implementación de medidas de sostenibilidad. Entonces, al ser la primera del país, digamos, conocemos las leyes, conocemos algunos decretos del Ministerio de Ambiente, digamos, pero esta norma es bien particular porque, digamos, traza una hoja de ruta en la implementación de la construcción sostenible. Y en la medida que uno lee esto, a veces uno
lo paso, sobre todo yo hablo de estudiante, a veces uno no presta atención a estas cosas y bueno, cuando ya sale la vida laboral, lo quiero poner acá para ustedes, es conocer que esta normativa compone, digamos, de conceptos respecto a la construcción sostenible, cómo debe, digamos, cuál es la definición que se entiende, que si bien esta conceptualización va evolucionando en la medida que, digamos, la sostenibilidad se va ampliando. Antes hablábamos, hace muchos años, hablábamos sostenibilidad, eso es ambiental, y eso es demasiado, tal vez, química, ecosistemas, y realmente es mucho más amplio ahora. Sostenibilidad. Nicomedes, ¿cómo se le ha ido? Hablamos de conservación de los recursos, si alguien que tiene el micrófono abierto. Y pues bueno, y esta norma nos va mostrando cuál es un alcance que se requiere o dónde debemos profundizar en las edificaciones en el país. Entonces ya conocemos la vivienda no bis, vivienda de interés social, vivienda de interés prioritario, los centros comerciales, las oficinas, hoteles, edificaciones educativas y hospitales. Entonces esto vemos en la hoja número 3, viendo un poco de conceptos, cuál es el alcance. Importante conocer cuál es el alcance, porque es que no son todas en principio las que deben cumplir la resolución, ¿sí? Y precisamente tal vez vuelvo al tema de que es una norma que es progresiva, ¿sí? Y pues ya en 5 años, digamos, ha empezado a subir la vara y ha empezado a entrar más edificaciones en el país. No me colaboran con alguien que tiene el micrófono abierto, por favor. Bueno, aquí tenemos entonces, digamos, este primer alcance de la certificación. Les cuento que pues, en la mesa de construcción sostenible partimos con el Ministerio de Vivienda. Se ha empezado a revisar si ya es el momento de que todas las edificaciones del país deban cumplirla, y pues les cuento que pues, efectivamente inclusive la vivienda social ha estado, digamos, en la mesa. Pues nosotros tenemos ahí una evaluación previa, una investigación, digamos, del impacto de la normativa si se hace de esta forma, pero nada más un poco ver que en la medida pues que la sostenibilidad se está volviendo un eje estratégico del gobierno nacional, pues va a empezar a abarcar todos los sectores. Entonces vemos aquí una guía en donde al principio ya nos da como un alcance para cada uso de edificación, definición de medidas activas y pasivas. Yo ya les he hablado en la certificación hecha la sesión anterior, que era una medida activa, que era una medida pasiva, con esa pirámide invertida que veíamos que es importante empezar por esas medidas pasivas que nos las da en su mayoría la arquitectura, y posteriormente ya empezar a trabajar con medidas activas que pues, mejoran la eficiencia y el comportamiento, o mejor, desempeño al interior de los espacios. Aquí un ámbito tercero, un ámbito de aplicación y gradualidad. Para el año 2015 se dieron 2 años de implementación en términos de ahorros en agua y energía, ¿sí? Para un número de edificaciones específico y acorde a la población de cada municipio. Entonces, en ese espacio se dio primero que fueran hasta más de 1.200.000 habitantes. Entonces, los municipios de menor población pues no tenían que aplicar esta resolución. Ya posteriormente entra en vigencia en el año 2017, o sea, 2 años después de la aplicación de la resolución, que todos los municipios se debe acoger esta resolución 549, que en la aplicación es un documento que se suministra cuando se están tramitando las licencias de construcción. Entonces, vamos viendo poco a poco, digamos, ese margen que yo les menciono de progresividad. Hablamos de unos porcentajes mínimos de ahorro en agua y en energía, que en el caso de la vivienda de interés social y en el caso de la vivienda de interés prioritario son optativos, ¿sí? Y en toda la resolución se menciona siempre que estos 2 usos de edificación se van a mantener optativos. Lo señalan, obviamente, al ser optativos, pues el constructor o el diseñador o el inversor pues va a seleccionar cuál va a ser el alcance de su proyecto. Entonces, estas medidas para la vivienda BICI y vivienda VIP son optativos del 10% en ahorro de agua y energía para cada zona climática, ¿sí?
Importante esto de las zonas climáticas, porque digamos en Montería estamos hablando de un cálido húmedo, como ya les muestro dónde saqué ese valor, un cálido de húmedo, y entonces uno va identificando acorde cuál es el uso de la edificación, cuáles son los ahorros que yo debo aplicar, ¿sí? A su vez está en agua, ¿sí? Entonces vemos que en principio, si estuviéramos hablando de un proyecto del año 2016, estaría apuntándole, si fuera vivienda de interés social, a un 10% en agua, en energía, y un 10% en agua. Tal vez si fueran hospitales, ¿sí? Hospitales hablaríamos de un 15% en cálido húmedo y un 15% en energía y 15% en agua. Entonces, digamos, estos son el primer avance que se tiene pues, en la difusión, masificación del código. Ahora, pues 2 años ya después, ya de 2017, ya hablamos de un incremento importante, digamos, acorde a las capacidades que se tienen para el diseño de edificaciones, en donde ahora pasamos de un 15%, por ejemplo, para hospitales, subimos a un 30%, que deben cumplir las edificaciones en ahorro en energía. Y pasamos en hospitales a un 40% en ahorro en energía. Démonos cuenta de algo, y es donde está el reto. Se ha identificado pues que las edificaciones en cálido húmedo, ¿sí? Hay unos incrementos, los incrementos más altos se llevan en estas zonas. Sí, uno podría llegar digamos, a concluir de que efectivamente tal vez las edificaciones en las zonas cálidas húmedas demandan más energía de la que se requiere, ¿sí? En algunos casos, digamos, y pues uno podría generalizar de esa forma, no, es el mayor consumo, pero vemos que en algunos casos de otros usos, pues no, la variación no es tan alta, por ejemplo, el caso de oficinas y centros comerciales, ¿sí? Esto va muy en correspondencia a las capacidades que se tienen en el mercado. Entonces, hay que interpretarlo de dos formas, no solamente que el consumo, donde se detecta mayor cantidad de consumos, donde más deben haber ahorros, sino también que el mercado está dispuesto a implementarlos, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos decir aquí? Que en el caso de hotelería, digamos, no hablemos de hoteles ahora, pues que ustedes ya lo conocen, el tema de pandemia lo ha afectado mucho. En ese momento, los hoteles, digamos, tenían gran capacidad de adecuar sus instalaciones de tal forma que se lograra un ahorro del 45%. Tal vez los centros comerciales no, y las oficinas tampoco, ¿sí? Digamos, estaban trabajando ya con un cierto margen y requerían inversiones mayores para poder adecuar sus espacios. El punto es que ahora es donde uno dice, pues uno se debe, digamos, como preparar para cuando llegue una normativa de este carácter, es empezar a conocer qué estrategia yo puedo aplicar en mis proyectos de construcción de tal forma de que yo pueda lograr ese 45% que me soluciona, por ejemplo, en hoteles y en hoteles en energía y en agua, ¿sí? Entonces, ahí es donde está prácticamente un trabajo bien importante que se hace con las certificaciones de poder, digamos, facilitar y conocer cuáles son las mejores estrategias para lograr ese 45%, ¿sí? Que se solicita, bueno, digamos, en donde están los valores más altos. En el año 2, o digamos ya actualmente, como está rigiendo la resolución, la vivienda BIS y la vivienda BIP sigue siendo bien de interés prioritario, siguen siendo optativos. La vivienda no BIS es la vivienda, digamos, que sí se mantiene, digamos, dentro de la normativa y debe cumplir los requerimientos, ¿vale? Entonces, esto tiene un alcance tanto público y privado, ¿sí? Que vemos acá hospitales, pero hospitales son públicos y privados que deben cumplir también la resolución. Cuando hablamos de edificaciones existentes, ¿sí? Que es un término que se usa como reacondicionamiento de espacios, también son optativos, ¿sí? Si yo hago un reacondicionamiento de un espacio para lograr unos ahorros, pues es bienvenido, la resolución lo deja claro. Importante, pues efectivamente es que ahora estamos en una estrategia de lograr la menor cantidad de emisiones a nivel nacional de gases de efecto invernadero. Entonces van a ver que próximamente se va a hablar mucho de una aceleración para que podamos cumplir estas metas que nos propusimos para el año 2030. Entonces es clave poder ir conociendo esta normativa que tiene documentos bien interesantes de apoyo que ya les voy a mostrar, como la zonificación climática, ¿sí? Y una guía de construcción sostenible que ya veremos también que hace parte de los adjuntos. Entonces aquí le menciona cuál es el formulario nacional de erradicación de licencias, en donde se adjunta ese documento, ¿sí?
¿sí? Aquí se habla del régimen de transición, un poco más de lo que les mencionaba anteriormente, la progresividad, los anexos claves para tenerlos en cuenta. Cuando estemos hablando de aplicar una certificación EDGE, nosotros nos ajustamos a los ahorros que se mencionan en la resolución. Entonces, yo les había dicho anteriormente en la presentación de que en el caso de EDGE uno debe apuntar al ahorro de 20% mínimo en agua, energía y en materiales. Pues en Colombia, los ahorros mínimos son los que se mencionan en la resolución para poderles otorgar la certificación, digamos, un poco más estar en línea del sector productivo con el sector público en la aplicación de criterios de sostenibilidad. Incentivos, digamos, esto es súper clave de pronto para que lo vayan pronto revisando. Cuando uno va haciendo una transformación del mercado, debe hacerse de una forma progresiva, pero para poder, digamos, hacer el gancho, ¿sí? Debe buscar la forma de acelerar el interés por medidas de sostenibilidad, ¿sí? A veces nos quedamos de que tal vez por ley, ¿sí? Vamos a veces hacer una transición, hay muchas cosas pues que efectivamente hay que transformar, ¿sí? Hay investigaciones que mencionan, digamos, las mejoras económicas en temas de productividad, en temas de eficiencia en los recursos, pero siempre va a haber una oportunidad para que el sector productivo encuentre esas nuevas prácticas, ¿sí? Es difícil transformar una industria de la noche a la mañana, pues sabiendo que pues, además genera empleo, genera más, digamos, incremento en las ciudades, en el ingreso de las ciudades. Entonces, siempre se busca es que, digamos, acercar estas tecnologías de tal forma que se pueda dar el primer paso. Ya cuando el sector, y ha funcionado muy bien a lo largo de los años, este tema de incentivos, pues efectivamente ya el sector va tomando, ¿sí? Cada vez más, va tomando más interés y crecimiento económico de sus compañías, siempre aplicando medidas o buenas prácticas de eficiencia energética y de sostenibilidad. Entonces, listo, les quería mostrar nada más esto. Esto es descargable, lo pueden buscar en la página de internet. Les voy a hablar de los dos anexos que tiene la resolución. Entonces, aquí vemos la guía de buenas prácticas que se la pueden revisar. Aquí vemos toda la conceptualización de las prácticas de construcción sostenible, muy parecidas a la guía de EDGE, ¿sí? Algunas, como vehículos eléctricos, pues no las tiene EDGE, no es el alcance, pero pues aquí hay una gran lista de medidas que se pueden aplicar. Me voy a pasar rápidamente aquí pronto para ver alguna. Aquí se muestra cómo se hizo el cálculo de las zonas climáticas, el mapa de zonas climáticas para poderlo, digamos, conocer. Cómo fue la metodología de cálculo que se hizo con el IDEAM, cuáles son las ciudades de referencia, ¿sí? Porque, digamos, no se hizo como un alcance nacional para todas las ciudades, sino se tomó en referencia cuáles eran las ciudades que tenían mayor crecimiento en temas de construcción, ¿sí? Mayor representatividad. Entonces se hizo, digamos, ese análisis. Ya, digamos, esta nueva resolución, esta actualización, tiene ya más datos de diferentes ciudades, no solamente las 4 principales. Ya empezamos a integrar unos datos también de los departamentos en Sucre y Córdoba. El confort térmico, conceptos como el confort térmico. Yo creo que finalmente esto se vuelve también una guía de repaso, un manual para los que están interesados en profundizar en estos temas de construcción sostenible. Las líneas base, ¿sí? Digamos, los porcentajes se ahorran, siempre se localizan, y así como lo hace EDGE, en tener una línea base o un elemento en el cual yo me pueda comparar mis mejoras, ¿sí? Entonces, en este caso son esas líneas bases de energía y agua. Entonces, yo reduzco la cantidad de agua en un porcentaje respecto a esa línea base, ¿vale? Entonces, eso es súper importante, el análisis de sensibilidad. Bueno, aquí ya pueden encontrar, voy a bajar un poco más rápido, aquí tal vez los costos de implementación de las medidas, ¿sí? Acorde, digamos, a esas ciudades, cómo estaba el mercado. Entonces, conocerá muy bien la Construdata, todos esos temas son fuentes secundarias que hicieron parte también de este estudio. Algunas recomendaciones para aplicar las medidas de sostenibilidad y lograr los ahorros. Entonces, por ejemplo, para el cálido húmedo, se sugería que la protección solar en hoteles y oficinas
en hospitales, en edificios educativos y en vivienda BCVIP era un buen elemento para reducir los consumos. En iluminación, energía eficiente, todos están, digamos, en esa línea. Aquí pues efectivamente se colocó solamente que fueran áreas comunes, dado que pues digamos el presupuesto o de la estructura de costos de la vivienda BCVIP es más sensible. Entonces ver que aquí también existe un manual, ¿no? De poder integrar y potenciar algunas de las medidas que más pueden lograr alcanzar los ahorros que se tienen para el proyecto. Vale, entonces aquí vemos también, digamos, qué significa cada medida, por ejemplo, en relación ventana-pared, qué significa la relación ventana-pared, la relación entre la ventana y la fachada, cuáles son la importancia de esta medida, cómo se calcula, ¿sí? También la orientación, por acá está el sombreado, los sombreados horizontal y vertical, algunas fachadas flotantes también ayudan a reducir el consumo al interior de las edificaciones, entonces es también muy interesante para leer. Aquí los vidrios de protección solar, ¿sí? Aquí se habla del coeficiente de ganancia solar, que es como la película que vemos en las ventanerías, de tal forma pues te pueda reducir la radiación al interior y aumente la reflectividad en el vidrio, entonces pues disminuye esa ganancia solar. Y pues también hay unos vidrios que son de alto rendimiento térmico que ya vienen son 2 capas con un gas al interior que realmente es aire, ¿sí? Que pues el aire es un buen material o bueno, una sustancia aislante que ayuda, digamos, a reducir ese calor o esa ganancia de calor que se tiene en los espacios interiores. Y bueno, no me voy a quedar aquí, tal vez quería mostrarles pronto esto, un documento que lo pueden abrir y pues que está muy en línea en lo que estamos hablando de la certificación hecha. Entonces cuando entren ya a certificar sus proyectos o empiecen ya a revisar, digamos, de una forma académica cuáles son los ahorros, pues es importante tener este documento de respaldo para saber cuál es el alcance que se debe lograr con los porcentajes. Y aquí finalmente las zonas climáticas, donde es súper importante revisar dependiendo de dónde queda mi proyecto, cuál es la zona climática que debo tener en cuenta. Entonces yo busco por acá, control F, Montería, eso en Montería, bueno, Montería parece cálido seco, ¿sí? Entonces debemos ver en la tabla anterior, buscamos que sea cálido seco, ¿sí? Creo que en la actualización, y por eso creo que me confundí, en la actualización va a venir con cálido húmedo, ¿sí? Los porcentajes y toda la clasificación va a cambiar, digamos, esto es del IDEAM. Entonces, nada, digamos, precisamente por eso está este documento de soporte para buscar dónde queda localizado nuestro proyecto y ver en qué parte o en qué zona climática se ubica. ¿Vale? Entonces, aquí están todos los municipios del país. Entonces, pueden buscarlo inmediatamente y encontrar todo lo referente a la zona climática que se requiere para el proyecto, ¿vale? Listo. Entonces, voy a cerrar aquí. Yo quedé en la sesión anterior, nos quedamos saltando tal vez un par de diapositivas. Nos quedamos aquí tal vez un poco en ver la reducción de la ventana pared o de ventana muro. Y creo que aquí me gustaría hacer un ejercicio con ustedes. Entonces resulta que, digamos, en situación ideal, como se menciona en la guía, los elementos de sombramiento están junto al marco de la ventana o prácticamente colindan, ¿sí? Con el vidrio de la ventana, lo cual es una situación ideal, ¿sí? Pero pues, en la construcción real tenemos más la aplicación de la medida o la distribución como la vemos en el lado izquierdo. Los elementos de sombreamiento, digamos, como tal vez lo vemos aquí, pues son elementos de sombreamiento ya definidos para el proyecto. Digamos, no son comunes, ¿sí? Para edificaciones residenciales, ¿sí? Entendemos porque, digamos, los elementos de este tipo de sombreamiento, uno que está buscando, o por lo menos en gran parte del mercado lo que se busca es poder tener una visual completa hacia afuera.
¿sí? Entonces se dejan abiertos y lo que sí vamos a tener, o sea, despejado, y lo que sí vamos a tener es unos balcones que directamente nos están afectando, digamos, o nos está afectando, no, o sea, nos está dando sombreamiento, ¿sí? A la unidad residencial del piso inferior, ¿sí? Digamos, aquí también tenemos, pues, hay algunas oficinas que también tienen esta distribución, no muchas, no conozco muchas oficinas con balcón, pero, digamos, para el caso de la vivienda es muy importante saber cómo calcular ese valor de sombra efectiva, ¿sí? Porque, digamos, la sombra efectiva es la sombra que pues, realmente debería suministrarse en la plataforma, y la sombra actual, pues efectivamente a la medida que yo vaya subiendo esta sombra actual, pues va a ir disminuyendo ese sombreamiento. Entonces, ¿cómo se calcula la sombra efectiva? Que es el valor que yo debo aplicar en el software. Entonces, yo lo que hago, que voy a usar un poco el elemento, es, hay distancias que yo ya conozco, ¿sí? Por ejemplo, esta, la altura de la ventana, yo ya la conozco. Vamos a la X, ¿sí? Ah, bueno, algo muy importante. Lo primero es definir que este ángulo de acá va a depender siempre, digamos, de la punta del balcón al borde de la ventana, ¿sí? Entonces esa diagonal siempre se va a colocar y este ángulo va a estar en correspondencia digamos, al eje de la ventana con respecto a esa diagonal. ¿Listo? Entonces siempre, pues si esto está más arriba, digamos, pongámoslo aquí, voy a colocar otro color, rojo. Si esto está un poco más hacia como ajustado, como aquí, pues sería igual. Bueno, no me va a quedar tan recto, para que me entiendan. Ahí quedó perfecto. Quedó mucho mejor. Voy a borrar aquí esto. Entonces ahí lo que va a ir cambiando, ese ángulo va a ir cambiando en la medida pues que yo tenga. ¿Listo? Ese ángulo va a ir cambiando en la medida pues que yo vaya variando esa sombra actual, pero la sombra efectiva habrá que calcularla. Volviendo al ejercicio, voy a borrar otra vez esto, pues aún no he dado el valor que corresponde. Entonces, conociendo ya este valor, conociendo esta distancia, también la conocemos por los planos, conocemos el ancho del balcón. Voy a colocar aquí X. Ah, bueno, aquí no, ya lo hemos usado. Vamos a usar L. No, me borra. Ya. Listo. Aquí está longitud. Aquí está un H mayúscula y aquí está un H minúscula. ¿Listo? Entonces yo, digamos, ya puedo hacer una relación de triángulos y calcular ese valor de. ¿Listo? Entonces, este valor de lo vamos a tener, este valor de, lo vamos a calcular acorde a una relación de triángulos. ¿Vale? Entonces, esa va a ser nuestra sombra efectiva. Ya les digo en el software en dónde la vamos a aplicar. Entonces, para que lo tengamos claro, el cálculo cuando lo estemos realizando, pues esa es una relación de triángulo muy sencilla, donde despejamos el valor de D y tenemos la sombra efectiva. ¿Listo? Entonces voy a pasar a otra medida. Ahora aquí, me deje pasar. Siguiente. Ah, tengo que borrar todo. Voy a borrar todo de acá. Listo. Entonces, bueno, este lo alcanzamos a ver la clase anterior. Voy a un segundo que tengo por aquí un sonido que me está molestando. Listo. Vamos a pasar a la otra medida, que me gustaría que hiciéramos un ejercicio, y es los aislamientos, ¿no? Entonces ya vimos que un buen aislamiento, quienes contestaron el quiz, que somos de la clase anterior, no sé si esa pregunta estaba en el quiz anterior, pero les quiero preguntar, de todos modos, el valor U
digamos, a mayor valor U tengo menor aislamiento o que tengo mayor aislamiento. ¿Quién me contesta esa pregunta? A mayor valor U, voy a colocar aquí la fórmula, aquí está, aquí, desde la pista. A mayor valor U tengo mayor aislamiento, tengo menor aislamiento. ¿No? Ahí está la copia y todo. ¿No se atreven? Bueno, a ver. Entonces, digamos, la fórmula es muy sencilla. El valor U es 1 sobre la resistencia. ¿Sí? Entonces, yo tengo mayor resistencia, o sea, digamos, si R fuera a tender a infinito, el valor U va a tender a 0. ¿Sí? O sea, no existe ninguna admitancia al interior del espacio. ¿Sí? Obviamente siempre hablando de una envolvente cerrada y sellada. ¿Sí? Entonces, en la medida que yo aumente ese valor R, ¿sí? O esa resistencia en mayores capas, digamos, imaginémonos esa nevera. Esperen un segundo. Ya. Qué pena ahí con el ruido de fondo. A mayor cantidad de resistencia, pues yo voy a tener un valor U menor. Entonces, yo siempre debo buscar que el valor U sea menor en el elemento que yo escoja, ya sea la cubierta o la fachada, o la fachada, está bien. Los muros de pared también son importantes lograr ese aislamiento. Lo que hablábamos anteriormente, en vidrios de alto rendimiento térmico tienen un valor U, ¿sí? Porque pues tienen al interior un gas y eso aporta a la resistividad o a la resistencia que se tiene para la transmitancia al calor, ¿sí? Al interior de la unidad, de los espacios. Entonces, eso lo vemos mucho en el sector de la construcción, cuando colocan las cubiertas, digamos, comúnmente como la frescasa o fibra de vidrio. Lo que estamos tratando es que el calor de la cubierta pues no se traslade a la unidad residencial inferior o al espacio inferior. Entonces, lo que hacemos generalmente en los proyectos es poder, digamos, garantizar que esa energía se disipe de alguna forma o que no se transfiera al interior del espacio. Entonces, ¿cómo se hace? Pues está un ejemplo de esto. Esto es un ejemplo, digamos, típico. Digamos, se coloca este material, la parte superior, pero también se puede complementar. Cómo reducir también ese flujo de calor al interior. También pues se puede colocar un manto asfáltico, tal vez con una gran reflectancia solar, de tal forma que pues la mayor cantidad de energía de radiación, en este caso ultravioleta, pues pueda ser reflejada y pues ya a la medida que la energía o el calor se va, digamos, disipando, a medida que lo que yo voy aplicando materiales aislantes, pues no termine afectando, digamos, al interior de la unidad, de las unidades residenciales o de los espacios. ¿Qué se busca? O sea, y de pronto así lo voy a decir tal vez de una forma muy, muy general, ¿sí? ¿Qué se busca? Que nosotros podamos mantener el ambiente o el confort interior, que tengamos la capacidad de tomar decisiones sobre el confort interior. Entonces, algo que se habla mucho es, digamos, nosotros, los propietarios de la vivienda, a veces no nos damos cuenta de la capacidad de poder tomar decisiones con respecto al confort. Por ejemplo, preferimos tener un aire acondicionado que cerrar o abrir las ventanas cuando es un buen momento para abrir las ventanas, ¿sí? Obviamente, hay condiciones particulares que se tienen en la vida diaria, pero digamos, se nos olvida tal vez que el consumo de energía que un aire acondicionado con respecto a la ventilación natural, pues es mucho mayor. O algo así como la combinación de o prender el aire acondicionado con las ventanas abiertas. Entonces, viendo la capacidad que tiene un aire acondicionado que lo que busca es regular la temperatura al interior, mantenemos, digamos, esas ventanas abiertas que hacen un ciclo infinito, de tal forma que la máquina está trabajando en todo momento. Entonces, es un poco más de poder decir aquí de que si tenemos unas buenas, o aplicamos unas buenas estrategias de sostenibilidad o diseño,
para mejorar el confort interior, pues yo voy a tener que menos la necesidad de activar sistemas mecánicos, porque pues yo estoy tratando de mantener la temperatura interior o el confort al interior del mueble. Entonces, esto es parte de las estrategias, es común verlo. Nosotros aquí en Colombia vemos mucho este sistema aplicado en las cubiertas, pero les digo que, pues, por ejemplo, Estados Unidos en este tema de construcción ha avanzado muchísimo. Entonces, en las paredes se aplican, digamos, aislamientos. Algunos nos dirán que es un tema de estaciones, ¿sí? Porque las estaciones, pues, se trata de que, digamos, las temperaturas son extremas. Pero si nos ponemos a pensar cómo ha estado incrementando la temperatura a nivel nacional, ¿sí? Con todo esto del cambio climático, del cual nosotros no emitimos mucho, pero sí somos los más afectados, vale la pena empezar a revisar cómo hacemos para reducir ese flujo de calor al interior de los inmuebles, ¿sí? Entonces, aquí hay una estrategia, obviamente hay muchas más en el mercado. Lo importante es que la combinación de estas nos va a dar una eficiencia correspondiente, acorde, pues, digamos, no solamente a las características exteriores, sino a la actividad interior. No es lo mismo, digamos, operar o tener un uso en la vivienda, un uso como vivienda, que tal vez una bodega que se encarga tal vez de procesar o hornear pan, ¿sí? Entonces, en ese caso, digamos, uno lo que trata es poder garantizar que el flujo de calor se pueda disipar lo más pronto posible al interior del espacio, ¿sí? Digamos, si existe un diferencial de calor, pues uno debe tratar, digamos, de no transferirlo de forma completa. Digamos, ya eso es una tecnología, digamos, un poco más avanzada cuando uno transforma el calor interior y lo pasa al exterior de tal forma que ingrese al medio ambiente a la temperatura ambiente, sino pues si bien puede reducir esa carga calórica que se tiene desde el interior de la operación de la industria. Entonces esto también es de pronto entender de que también existen unas capacidades al interior. Si no existe una buena ventilación al interior de un espacio, pues hay unos riesgos importantes de salud, no solamente por la carga biológica, sino por las altas temperaturas que se pueden presentar dependiendo de la actividad económica, ¿sí? Entonces, estos son criterios, digamos, muy sencillos para verlo. Hay dos formas de calcular ese valor U, tal vez no profundizamos la vez pasada, y es ver que cada material, ¿sí?, tiene un valor U. Entonces, aquí está un circuito. Aló, se te fue la voz, John. Se perdió la comunicación. Magnetismo. Ya inicio tras la grabación. Entonces, tener en cuenta, digamos, eso cuando estemos escogiendo los materiales que requerimos para nuestro proyecto. Este valor digamos, se hace de forma particular, se calcula el valor R total, ¿sí? Importante que se invierte cuando estamos haciendo el cálculo ya del valor total del valor U, pues esto prácticamente es 1 sobre resistividad 1, más 1 sobre resistividad 2, más 1 sobre resistividad 3. Entonces, tenerlo claro cuando estén haciendo el cálculo. Abajo pues tenemos cuando son ya este tipo de esquemas, el material 1 y material 2, se saca un promedio ponderado, ¿sí? Promedio ponderado con respecto al área que se tiene del material. Entonces, el material, digamos, va a seguir, se le calcula el valor U, tal cual como lo hicimos ahora, pero pues va a depender, su impacto va a depender del área. Yo tengo una mayor cantidad de área 1, del material 1, y material 2 que es significativo, pues que va a tender, o es insignificante, pues va a tener un mayor impacto ese material 1. Recordemos que los flujos de calor se determinan por donde existe menos resistividad, ¿sí? Entonces tú puedes tener una nevera muy bien aislada, pero ábrele un agujero pequeño en la nevera y verás que el comportamiento es totalmente distinto. Por ahí fluye todo el calor. Digamos, el calor es
y si tal vez una compañera del Banco Mundial es muy inteligente, él fluye por donde existe ese espacio, ¿sí? En donde existe menos resistividad. Entonces, es muy parecido, digamos, a lo que vimos en la universidad en términos de circuitos. Entonces, tenerlo supremamente claro, aquí vamos a hacer un promedio ponderado y el desempeño pues va a depender finalmente de ese promedio ponderado y su impacto que se tenga en el desempeño que se tenga en la edificación. Bueno, entonces yo quería profundizar en estos temas, digamos, la calculadora. He hablado que esto no les puede ayudar muchísimo porque realmente ahí están ya en una base de datos todos los valores. Entonces ahí lo podemos usar. Y finalmente, bueno, entonces yo tenía por acá un ejercicio, ¿sí? Un ejercicio que dejamos en la clase anterior. ¿Me recuerda si lo hicimos o no lo hicimos? Y yo lo voy a hacer en este momento. Si no, pongo otro. Si lo hicimos, ¿ustedes recuerdan este ejercicio que dejamos en la clase anterior? Sí lo hicimos. Sí, listo. Entonces, ¿qué quisiera saber, digamos, para los que lo hicieron? Voy a hacer aquí rápidamente, lo voy a corregir. Creo que si no lo corregimos. Entonces, yo lo voy a hacer y lo vamos a revisar aquí inmediatamente. Yo voy a pasar esta diapositiva para este lado. Voy a pasarla a esa. Mientras que carga. Un problema reduciendo esto como a... Déjame un segundo, voy a reducir esto y ya lo puedo ver listo. Vamos a explicar unos minuticos. Perfecto, listo. Entonces, el ejercicio era, vamos a colocar ya así Cartagena. Es un hotel, entonces yo decía clic acá en el hotel. Igual que esta presentación y esta grabación, pues ustedes se van a quedar con esta información, entonces, importante. Listo, entonces ya ingresan ustedes al software. Recordemos que el registro, digamos, lo explicamos en la clase anterior, el registro es muy sencillo, esto es gratis, no hay que pagar absolutamente nada y pues, se mantiene permanentemente en uso. Si no se desactiva la cuenta porque no se usa, entonces tengan esta herramienta a la mano. Entonces, ya una previo registro, este es el panel para empezar a trabajar. Aquí recordemos que estaban los usos de edificación. Entonces, dependiendo de lo que yo deseo modelar, pues escojo el uso de la edificación que corresponde. Entonces, ahora sí, voy aquí, primero en la pestaña de diseño, voy a darle Colombia. Ya el mapita me va ubicando. Entonces, cuando yo paso de Sudáfrica a la ciudad que empieza por B y termina en Bollerheim, creo que se llama, inmediatamente las líneas bases que se calculan son las de Colombia. O sea, aquí se hizo un estudio muy juicioso de lo que eran las líneas bases aquí en Colombia y se hizo por ciudad. Entonces, buscamos aquí la base de, en este caso es Cartagena, listo, y vamos a ver que aquí a la parte superior estos valores me van a cambiar. ¿Vale? Listo. Entonces vamos a Cartagena, detalles del proyecto. Yo lo voy a llamar Hotel Cartagena. Le voy a colocar acá. Fíjate que use otro. Esperamos un segundo. Hotel Cartagena. Esto casi entiende porque si no se... O sea, vamos a colocarlo acá. Entonces es un hotel 1.
Cantidad de edificios distintos, es un solo hotel, entonces vamos a colocar el valor 1. Está muy lento. Ya. Listo. Perfecto. Voy a llenar solamente los campos que están en asterisco. Ahora, si yo les dije que solamente en asterisco para poder avanzar, entonces vamos a llenar esos campos. Deja certificar no. O sea, compartir el proyecto no. Vamos avanzando, detalles del subproyecto. Entonces, yo siempre tengo esta práctica cuando es una sola edificación. Replico aquí. Usar el número de mi tarjeta, no lo miren. El valor acá de la dirección, coloco Cartagena. Cartagena. El país, vuelvo a seleccionar aquí Colombia. Las certificaciones en diseño. ¿Sabes qué pasa cuando yo paso al otro tipo de certificación? O sea, cuando estoy acondicionando un espacio, uso postconstrucción. Y van a ver que estos parámetros básicos van a cambiar. Yo le hago aquí postconstrucción y le coloco acá a postconstrucción, perdón. Es aquí. Esto es cuando está, digamos, muy avanzado el proyecto, que no requiere certificación en diseño, o sea que prácticamente están en fase de entrega. Entonces usan postconstrucción, pero es aquí donde yo les mencionaba. Igual sigue siendo una edificación nueva si se va a entregar, pero si es existente, entonces venimos aquí y dice edificación existente. Y ahora sí me va a cambiar. ¿Y qué me va a pedir el software? Me va a pedir los consumos que tiene este proyecto. Entonces, él me está diciendo cuál es el desempeño que se tiene actualmente para la edificación, ¿sí? Y yo voy a buscar un 20% de ahorros respecto a ese consumo, ¿sí? Entonces, recordemos un poco lo que hablamos de la resolución 549 atrás, se llama el reconocimiento es optativo, ¿sí? Aquí la línea base, cuando son existentes, son líneas bases que ya, digamos, conozco de primera mano cuáles son los consumos de mi proyecto. Entonces, yo debo buscar lograr el 20% sobre lo que realmente estoy consumiendo en este momento. Cuando son edificaciones nuevas, yo no conozco ese parámetro. No sé, sí, no tengo esos valores del futuro. Me toca tomar una referencia, que son las famosas líneas bases. Aquí yo estoy suministrando la información para tener la línea base de mi proyecto que ya estaba en operación. Entonces, aquí llenamos el flujo, el consumo en kilowatts por electricidad, en agua, en gas natural, en diésel y en gas licuado. Si se tiene. Si no se tiene, pues se coloca 0. ¿Vale? Inclusive nos preguntan en qué año se tenía que construir el proyecto. ¿Sí? Entonces, súper importante para cuando estemos hablando de reacondicionamiento de espacios, que eso, como les digo, va a ser un tema que vamos a hablar en los próximos años, porque para poder lograr, digamos, la carbono neutralidad, tenemos que también reacondicionar nuestros edificios y infraestructura, digamos, a nivel nacional. Perfecto, listo. Entonces tenemos acá, sí, pues seguimos acá con preliminar. Entonces el ejercicio nos habla de un hotel 5 estrellas, que tiene una tasa de ocupación del 85%, que tiene un área irrigada de 500 metros y que tiene todos los servicios. También son área de desayuno, spa y restaurante. Listo. Entonces ahora tenemos el piso en altura, tenía 3 niveles. Cuando no tiene sótanos, no se coloca 1, sino coloca 0.01. En este caso, este proyecto tiene 0.01. Cuando no existe alguna área que no aplique para nuestro proyecto, se coloca este valor. Porque el software recibe 0 como un error y a veces nos da unos consumos súper disparados. Entonces vamos acá en habitaciones, son 135. No nos dieron información de esto, le damos por defecto. Dice tiene aire acondicionado, pero no tiene calefacción. Entonces no tiene calefacción.
Vale, listo. ¿Qué más tenemos aquí? El combustible del generador eléctrico es diésel, ¿sí? El hotel utiliza generador diésel para el 10% y gas para el calentamiento de agua y por la extracción de alimentos. Calentamiento de agua es gas natural y cocción de alimentos, gas natural. Dice que calefacción no hay, entonces, y dice que el 10% se usa para producir electricidad, 10%. Listo, vamos a energía. Entonces, en energía, yo le hago clic a las cajitas, inmediatamente me aplica un valor por defecto. El valor por defecto que me aplica es el que está aquí arriba, entonces no significa que no he hecho nada, ¿sí? Está comparándose con la línea base en hoteles creo que también es como el 50%. Entonces ahí se reduce un 40% y tengo estos ahorros de 2.8%. Si yo deseo hacer el cálculo, porque recordemos que aquí yo puedo ingresar el valor, pero digamos, ¿cómo calculo ese porcentaje? Ustedes saben que pueden acceder aquí a la guía, le hago clic a la medida, voy a la guía. Y aquí me aparece el cálculo. ¿Cómo lo hago? Mira, desde acá de la guía vemos el resumen de requisitos, a veces el objetivo, el enfoque y metodologías. Entonces, ¿cómo se calcula la relación ventana-pared? Se suman las áreas vidriadas o áreas de ventanería del edificio y se dividen sobre la pared bruta, la pared externa. ¿Sí? Entonces, tenerlo súper en cuenta. No se incluyen los sobrealtos que tienen las edificaciones porque pues, esa parte no transfiere, digamos, energía, no transfiere calor al interior del inmueble. Entonces, sobrealtos tal vez por el tema de fachada y punto de vista arquitectónico, pero no tiene ninguna influencia en el desempeño del interior de la edificación. Entonces ya tenemos el cálculo, perfecto. Entonces ya teniendo en cuenta cómo se calcula, pues se debe hacer por fachadas y eso lo podemos usar a través de la calculadora. En la calculadora nos va a aparecer a ver, por cada una de las orientaciones cuál es la superficie de la pared y cuál es la superficie vidriada y nos va dando el valor correspondiente. Y le damos a introducir y ya está. ¿Listo? Digamos, entonces aquí era 40%, por lo que no es 40%. El sombramiento solar externo, que es el control solar externo, es de 0.59. Bueno, ahí está 0.59. Yo coloco 0.59, ¿qué va a pasar? Nada, seguir igual, porque es el valor de efecto, pero ya tengo ahorros del 6.46, enfriadores por agua. Entonces busco enfriadores por agua de 5.39. Aquí está 5.39. Si yo le coloco 5.39 no va a pasar nada tampoco. ¿Sí? Porque ya está sugerido aquí arriba. Y tenemos iluminación interior y exterior eficiente. Entonces aquí seleccionamos interior, exterior. Y estos también los colocaríamos. Estos son los antejardines. ¿Sí? Entonces también colocarlo. Y nos da unos ahorros, van el 26.60. ¿Listo? Entonces sigamos. Eficiencia en agua. Entonces decía que los cabezales de ducha eran de 7 litros. Si le hago clic, me ingresa uno de 8 litros. Pero entonces el ejercicio me dice 7. Ay, ¿qué pasó? No sé qué presioné, pero bueno. El ejercicio me dice 7. Entonces ahí ya hace el cálculo del agua. 7 litros por minuto. Listo, no hay que hacer nada más. Pasamos a materiales. Losa aligerada de concreto para la construcción. Digamos, aquí la losa aligerada es un aligeramiento con bloques prefabricados.
no sé cómo se llamará, punto, creo que hay un término diferente en cada región. Vamos, en el caso de Santander se habla el bloquelón, y que se colocan los ladrillos de forma horizontal y las vigas también el refuerzo se coloca, digamos, transversal a los ladrillos y se funde la losa. Pero también pues se puede con bloques de concreto. Entonces con los bloques de concreto se hace ese mismo sistema como para edificaciones de baja altura. Digamos, las únicas que lo permiten. Pero entonces no es ese que estamos buscando para un hotel, tal vez si ustedes se dan cuenta en la imagen como el Marriott. Entonces aquí ya estamos hablando de un sistema de encofrado removible. De viga losa con sistema encofrado removible, que en el caso de Edge se conoce como canalón de concreto en obra, con una traducción bien particular, pero ese es el canalón de concreto en obra, que es donde están esas vigas longitudinales, viguetas, y de acuerdo, digamos, cómo se orienta el diafragma, es ese sistema estructural, ¿sí? Entonces, lo tenemos acá. Y el espesor, ¿cuánto dice que es? Es de 100 milímetros, bastante pequeño. Entonces, una viguetas son 110 centímetros, es bastante poquito. Para el caso del ejercicio, me está mencionando esto, dejémosla, ¿sí? Y lo importante es que el cálculo, este valor en altura, se determina de la parte superior de la losa sobre la parte inferior de la vigueta o del nervio, en algunos casos que he escuchado que se llama. ¿Listo? Eso está pequeña, debe ser como más o menos 200. Pero bueno, para el caso del ejercicio, digamos también bueno, me decía que era solamente para la cubierta. Pues probablemente sí, si tengamos algo así. Dudo mucho, son 10 centímetros, es muy poquito. Debería ser más. Pero bueno, volvemos aquí con el de concreto en obra. Y aquí dejo el que estaba porque el ejercicio me decía que era losa reforzada de concreto en obra. Y le quito aquí este valor y le coloco más bien abajo. No, ya me dio algo ahí dejar ese valor de 100, está muy poquito. Vamos a darle 300. Va a cambiar el ejercicio, bájale aquí 300. Me fue nervioso dar eso así. Démoslo así, 300. Listo. Veamos el acero longitudinal, como estaba. Sí, o digamos vacío, en este caso el toma del caso base. Marcos de ventanería en madera. Entonces, aquí, perdón. Marcos de ventanería en madera. Y finalmente, paredes interiores y exteriores son bloques de concreto sólido. Entonces, aquí en paredes externas, bloques de concreto macizo y pesado, estos son. Que tienen un espesor de 120. Internas y externas. Y también 120. Listo. ¿Cómo les fue con el ejercicio a los que lo hicieron? ¿Tienen alguna duda o inquietud? ¿No? Entonces, bueno, este fue el ejercicio. Les digo, guarden ese ejercicio, ¿no? Que le quede ahí me faltó ingresar algún valor por aquí, esperamos cuál fue. Hay que ingresar un valor, aquí está, ciudad, Cartagena. Entonces, sí, para poderlo guardar deben estar todos los campos en asterisco guardados y listos.
Listo, ahí me dejo guardar. Ya tengo mi ejercicio guardado. ¿Dónde lo miro? ¿Sí? ¿Dónde digamos, lo valido? Pues voy acá a panel y aquí me van a aparecer todos los ejercicios que yo he modelado. ¿Vale? Aquí va a aparecer el ejercicio. Yo le hago clic otra vez. Igual quisiera ver mi proyecto. Voy aquí. Y me carga mi ejercicio porque ya lo tengo guardado. Y listo, ¿no? Pues creo que esto fue todo en el tiempo. Espero que pues haya conocido bastante acerca de, o bueno, pues bastante, no, pero por lo menos acercarse bastante a este sistema de certificación que tiene todo gratuito, las herramientas para aprender, lo pueden descargar, se aplica en el mercado, digamos, todas las constructoras, digamos, más grandes del país se han estado revisando esto y pues tenemos en este momento 178 proyectos certificados en diseño, ¿sí? Con los que herramientas que yo les he dado el día de hoy, ustedes exploran, lo revisan y estarían listos para empezar por lo menos a hacer ejercicios o dar, digamos, colocar en sus hojas de vida, y saber manejar como el sistema, conocer un poco más. Y pues, igual siempre hay un espacio para aprender. Nosotros tenemos un grupo de expertos, ¿sí? Que pues ya cuando adquieren la experiencia, digamos, aplicando en la plataforma y pasan un examen, ¿sí? O sea, esto que les expliqué hoy es parte de ese examen. Yo diría que tal vez un 30% les expliqué hoy, digamos, pero con ese 30% ustedes pueden llegar bastante lejos al proyecto, digamos, a prepararse para el examen. Entonces, nada, a veces ya iterar, hacer preguntas, de pronto socializar un poco más cómo es que funciona esto de la eficiencia energética, ver el video anterior, que esto ahí es donde está la clave. Entonces, nada, quedo atento a su disposición, alguna duda, inquietud que les haya quedado el programa, y muchas gracias otra vez a la Universidad del Sinú y a Camacol, Córdoba y Sucre por, digamos, gestionar este espacio con ustedes. Gracias, igual. Bueno, pues gracias por presentarnos esta exposición muy enriquecedora y tema nuevo, tanto para mí como para los estudiantes, para los pocos pues, que se presentaron a esta presentación. Gracias al ingeniero John Villabona y a la ingeniera Elsa Baloco por darnos esta charla pues, de interés para nuestros estudiantes. Y estaremos en contacto pues, en nuevas presentaciones y esperemos pues, que la afluencia de nuestros estudiantes pues, sea grande. No sé, los estudiantes que actualmente se encuentran, pues, ¿qué tendrán que decir? ¿Tienen algunas palabras al respecto? ¿No? No, solo gracias por la conversación, por informarnos y el detalle que tuvo con todo lo de las diapositivas. Bueno. Un gusto, ingeniero John. Yo muy amable, muchas gracias por esta sesión del día de hoy. Realmente, pues, hoy tuve, porque acá en la ciudad de Montería está lloviendo, tuve un inconveniente y me perdí un pedacito. Sí, se fue la luz y acá también. Sí, si eres tan amable y no me puedes compartir la presentación para yo pues podérsela compartir a las personas que asistieron, a los que pues tristemente no lograron conectarse, también invitarlos a que a través de la presentación estén más enterados de todo este aprendizaje que tuvimos el día de hoy en nuestra segunda sesión y la de la primera. ¿Me parece? Sí, señora. Entonces yo les comparto ya la presentación y quedo entonces a su disposición, doctora Elsa. Pero muy amables, muchas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Gracias, gracias. Esperamos Muy bien. poderlo seguir apoyando a los futuros ingenieros y arquitectos
de la sociedad, de la región, para que sigamos construyendo juntos un mejor país. A todos, muchas gracias, John, por el apoyo. Pues gracias a todos. Que tengan muy buena tarde. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Y gracias a los estudiantes porque asistieron. Hasta luego. Muchas gracias.